vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, en los versos del 1 al 8. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, en los versos del 1 al 8. Yo le voy a dar lectura una vez, hermanos, a estos 8 versos y luego ustedes los vuelven a repetir. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, en los versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora ustedes, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, ya es el momento de meditar en tu santa bendita palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, Señor del cielo, que pongas tu mano sobre mí y que desde mi cabeza hasta mis pies me cubras, divino Señor Dios Todopoderoso. De tal manera, divino Señor Dios omnipotente, que todo lo que yo pueda hablar, divino Señor, sea con la aprobación tuya, Señor del cielo. Porque tú ves de qué está lleno mi corazón y de eso es lo que tiene que hablar. Padre, esta es tu palabra. Ayúdame, divino Señor Dios Todopoderoso, que las ideas, divino Señor Dios Todopoderoso, estén latentes en mi mente para que las pueda yo repetir. Voy a dar principio, Señor, a esta explicación de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pero que mis hermanos también, divino Señor, estén en esa buena disposición de entender tu palabra, para que puedan llevarse este mensaje, divino Señor, y puedan, poderoso Señor, tener confianza y tener fe en que les vas a contestar las peticiones de su corazón. En tu nombre, divino Señor Dios, voy a dar esta explicación de tu palabra. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Este asunto, hermanos, o este tema que vamos a tratar, hermanos, se va a llamar 4 conceptos de la fe. 4 conceptos de la fe. Así se va a llamar el tema, hermanos. 4 conceptos de la fe. Por lo que vemos, hermanos, ¿cómo se llama el tema, hermanos?
Muy bien, 4 conceptos de la fe. Hermanos, por lo que veo aquí en este pasaje que leímos, era una mujer y un hombre que ni temía a Dios ni le tenía miedo a los hombres. Muy bien. Pero la mujer llegó con él, tenía una necesidad y le dijo, hazme justicia de mi adversario. No le hizo caso. Pero la mujer no se desanimó. Y la mujer, hermanos, tenía fe que le iban a contestar. Hazme justicia de mi adversario. Y venía. Y entonces se puso a pensar este hombre, hermanos, se puso a pensar y después de un tiempecito, él mismo dijo, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, en palabras mexicanas, esta viuda me cae gordo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y luego el Señor le dice a su gente, oigan lo que contestó el juez injusto, que le iba a hacer justicia, no sea que le agotara la paciencia. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, el Señor nos invita a que confiemos, hermanos, en que sí se nos van a contestar nuestras necesidades cuando nosotros se las ponemos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero la preocupación de Cristo es que si nosotros recibimos respuesta a las necesidades que le pedimos a nuestro Señor, hermanos, pero cuando se llegue el momento en que el Señor tenga que venir aquí al mundo por nosotros, hermanos, y que tenga que llevarnos y en fin, etcétera, hermanos, ¿hallará fe en la tierra? Estaremos pensando también nosotros, Señor, que el día que vengas yo quiero irme contigo. Yo quiero arreglar mis asuntos, yo quiero arreglar mis papeles, yo quiero tener todo en orden para que cuando vengas y tú pidas los requisitos que has pedido, Señor, te los entregue y podamos llevarme contigo. Y esa era la preocupación de Cristo. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? Hermanos, en primer lugar, si usted tiene una necesidad, no se desanime, hermanos, no se desanime. Siga pidiendo, hermanos. Yo estaba pensando en esto precisamente, hermanos, cuando se murió la hermana Julia. Y entonces dije yo que se había acabado todo para mí. Pero después me puse a pensar y dije, no, le voy a pedir a Dios que si Él lo cree conveniente, que me dé una esposa, hermanos. Pero nomás le pedí yo todas las mañanas. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera pedido a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche? A lo mejor me contestaba rápido mi necesidad, pero ahí me fui tranquilo, pues el Señor dijo, no tiene mucha necesidad, ahí nos las vamos llevando. Y después de 11 años, pues ya vino la respuesta. Pero si ustedes tienen una necesidad, hermanos, hoy les digo, dice aquí la palabra del Señor, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Él quiso, hermanos, por un tiempo no contestarle, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y después dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que somos ustedes y yo? Yo creo que sí, hermanos. A Dios hará justicia a sus escogidos, hermanos. Sí la va a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros también tenemos que tener fe en que Él sí está oyendo nuestra petición, hermanos. Pero a veces decimos, a mí Dios creo que ni me oye. A mí creo que Dios, le voy a decir a otra hermana que me ayude también. Está bien eso, hermanos. Pero piensen ustedes que si ustedes, hermanos, creen firmemente en Dios y tienen fe en Él, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es de que entonces si tienen una necesidad, hermanos, procuren, hermanos, presentársela al Señor,
con este ejemplo que pasó con esta mujer y con este juez que ni temía a los hombres ni le temía a Dios. Pero él dijo, no sea que me venga a molestar y piensa cómo me vaya, mejor le voy a contestar. Y le contestó. ¿No hará con nosotros, hermanos, también lo mismo nuestro Dios? Si le clamamos, dice aquí, día y noche, hermanos. Bueno, piensen ustedes y de acuerdo a su necesidad, hermanos, así soliciten. Muy bien. Cuando Cristo dijo estas palabras, les había referido esta parábola poniendo el ejemplo de una mujer que insistía en oración. Insistía en oración, insistía en petición, diciéndole al juez que le hiciera justicia. Pero tenía fe que su oración iba a ser contestada. Ella tenía fe que este hombre, aunque era terrible, tremendo, pero ella tenía fe que él iba a oír su oración. Y efectivamente así fue, hermanos. Le oyó su oración, le contestó. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, hermanos, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que diga, estaba yo esperando la venida de Cristo? ¿Desde cuándo estaba yo esperando? Era yo niño, era yo niña cuando me dijeron que Cristo iba a regresar. Y yo desde ese tiempo empecé en mi corazoncito de niña, en mi corazoncito de niño, diciendo, Señor, cuando vengas, yo voy a estar aquí dispuesto para que me lleves. Yo te voy a estar esperando, Señor. Pero después vino su adolescencia, vino su juventud, hermanos, vino su madurez. Y parece que no venía el Señor. ¿Pero ustedes creen que venga un día, hermanas? ¿Nada más 5? ¿Creen que venga un día Cristo? Sí, hermanos, va a venir por nosotros. Y entonces es cuando nosotros tenemos que tener fe de que va a venir. No nada más en nuestras necesidades, sino en esta también de que Él sí va a venir y que va a venir. Lo más importante, hermanos, es que va a venir por mí. Y así deben decir ustedes todos. Va a venir por mí, 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 va a venir por mí. Hermanos, porque esa es la fe. Bueno, pero yo voy a tratar de explicarles, hermanos, 4 conceptos de la fe. ¿Cómo vamos a analizar nuestra fe? Muy bien, hermanos, muy bien. Primer concepto. La fe, hermanos, implica arrepentimiento. Hagan un análisis de su vida, hermanos, y si ustedes ya están arrepentidos de todas las cosas que hicieron fuera del camino de Dios, y aún las que han hecho dentro del camino de Dios, y ya vinieron con el Señor, y ya se pusieron a cuentas, hermanos, y ya se arrepintieron, porque según aquí lo que puse, la fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado. Con verdadera tristeza nos vamos a apartar del pecado, porque los pecados cometidos, por los pecados cometidos que hicimos, por eso, pero ¿cómo fui a cometer este error? Perdóname, Señor, y día y noche, perdóname, Señor, hasta que usted sienta que ya está perdonado. Este es el primer concepto. Pero vamos a leer 2 pasajes sobre este primer concepto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el verso 30. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el verso 30. Libro de los Hechos, capítulo 17 y en el verso 30. Y dice de esta manera, hermanos, verso 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, hermanos, si ustedes tienen fe, hermanos, esta fe va a hacer que ustedes y yo nos arrepientamos. ¿Por qué? Porque sí creemos y tenemos fe que Cristo va a venir y que cuando Él venga me tiene que encontrar en las condiciones que Él quiere que yo esté. ¿Correcto, hermanos? Porque si nosotros estamos pensando que se tarda y andamos por ahí, y andamos por acá y todas esas cositas, hermanos, es tiempo ahora
de ponernos a pensar que si Cristo va a venir, cuando Él venga, me tiene que encontrar arrepentido. Por eso la palabra del Señor, hermano, nos habla y nos explica y nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, cuando no conocíamos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Allá cuando no conocíamos, pues ni sabíamos, pero ahora ya venimos, hermanos, ya venimos y ya conocemos. Y ahora cuando ya pasó el tiempo de esta ignorancia, hermanos, y ahora ya conocemos, ahora manda a todos los hombres que conocen, hermanos, en todo lugar, que se arrepientan, hermanos. Y entonces si nosotros nos arrepentimos, sí nos vamos a arrepentir. ¿Pero por qué nos vamos a arrepentir, hermanos? Porque nosotros tenemos fe que Cristo va a venir algún día, hermanos. Por eso nos tenemos que arrepentir, porque Cristo va a venir algún día. Y ese día, en este tiempo, puede ser mañana, puede ser hoy en la noche, puede ser pasado mañana, no sabemos, hermanos. Por eso tenemos que estar arrepentidos, porque tenemos fe, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, ahora manda a los que ya conocen, manda a los que ya supieron, manda a los que ya lo conocieron, manda a los que ya lo aceptaron, les manda que se arrepientan, hermanos. Ya pasó por alto los tiempos de la ignorancia, ya, está bien, muy bien, correcto, ya, todo lo que hiciste. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. Vamos a ver el otro pasaje. El otro pasaje también está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versos 37 y 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 37 y 38. Libro de los Hechos, capítulo 2, en los versos 37 y 38. Muy bien. Y dice así. Está hablando de cuando el apóstol Pedro estaba predicando. Y dice así. Al oír esto, al oír la predicación de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Ellos habían matado a Cristo. ¿A quién les suelto? ¿A Barrabás o a Cristo? Suelta a Barrabás. ¿Y qué hago con Cristo? Crucifícalo, crucifícalo. Muy bien. Y cuando llega Pedro les dice, ustedes, por su culpa de ustedes, porque ustedes pidieron que lo crucificaran, por eso lo crucificaron. Y entonces ellos se sienten, quedan viendo a Pedro y dicen, ay, por eso lo crucificaron. ¿Tú diste tu voto? Pues yo también grité que lo crucificaran. Ah, bueno. Entonces ahora, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque nosotros gritamos que lo crucificaran. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces pasaban de ser una cosa, pasaban a ser otra, y hasta ahora les daban el regalo, el don del Espíritu Santo, porque ya habían sido llamados para un trabajo que se les iba a dar, hermanos. Y para eso necesitaban herramienta, y esa herramienta era el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después el Señor los va a mandar por ahí y necesitan el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes sienten en su corazón y tienen en su mente que el Espíritu Santo está en sus corazones? No, amén, no. Mejor levanten su manita y yo veo.
Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, ustedes son llamados para un trabajo que les va a encomendar el Señor. Pero ya tienen todo. Y estaban allá, pero ya se arrepintieron al oír los pecados que ustedes han hecho. Y entonces, hermanos, en esa forma se arrepienten, se bautizan, arreglan su vida, en fin, todas esas cositas para que reciban el perdón de sus pecados y van a recibir también el don del Espíritu Santo. Promesa de Dios. Todo aquel que acepte a mi Hijo Jesucristo, le voy a poner el Espíritu Santo en su corazón. Muy bien. Ese es, hermanos, entonces, lo que implica el primer concepto. Arrepentimiento. Muy bien. Pasamos al segundo concepto. Este segundo concepto de la fe incluye la obediencia. La obediencia. ¿La obediencia a mí? No, hermanos, a mí no, yo los mandaría yo quién sabe hacer qué cosas. No, la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, a la palabra de Dios. Grábense en su mente y en su corazón, hermanos, que cualquier situación en la que ustedes están viviendo, digan estas palabras que yo he dicho hace mucho tiempo. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Les vino a ustedes un problema? ¿Les vino a ustedes alguna cosita así? Vamos a ver qué dice la palabra. Y busquen qué dice la palabra, y de acuerdo a lo que diga la palabra, así tienen que actuar, hermanos. Y verán ustedes entonces cómo estas necesidades, por medio de la fe, que incluye la obediencia a la palabra, hermanos, va a ser contestada. Espero que me crean, hermanos, espero que me crean, porque si no, pues tampoco no tiene caso. Muy bien. Entonces la palabra, hermanos, la fe incluye la obediencia a la palabra. Vamos a leer este pasaje. Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el verso 15. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y en el verso 15. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y en el verso 15. Dice así la palabra, hermanos. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y en el verso 15. Evangelio de San Juan, capítulo 14 y en el verso 15. Dice así, hermanos, Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Correcto, hermanos? Y yo creo que todos ustedes aman a Cristo. Pues hizo un sacrificio bien tremendo, lo tenemos que amar, ¿verdad, hermanos? Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Correcto? No los mandamientos que recibió Moisés en el monte Sinaí. No, los que Cristo vino a poner ahora, hermanos, en este tiempo de la gracia. Esos son, hermanos, los que tenemos que guardar. Muy bien. Entonces, eso es, hermanos, consecuencia, hermanos, de su fe de ustedes. La fe incluye obediencia a la palabra. Muy bien. Seguimos adelante, hermanos. Ahí mismo en San Juan, capítulo 14, en los versos 21 al 24, ahí mismo. Y dice así, San Juan capítulo 14, en los versos 21 al 24. Dice así, hermanos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Pueden decir amén, hermanos, porque ustedes sí lo aman. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuándo? Cuando usted está en su necesidad, en su petición, y parece que nadie le hace caso, y en esos momentos, hermanos, se llega ese momento en que Él empieza a manifestarse en la vida de nosotros, hermanos, y decimos, ¿qué pasó? No me había contestado, pero ahora todas las cosas me están saliendo bien, muy bien. Y dice así por eso, hermanos, me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote,
Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, perdón, hermanos. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ajá. Y el 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Correcto, hermanos? Entonces, en estos conceptos, hermanos, que son de la fe, si usted tiene una necesidad, hermano, cualquier necesidad que sea, hermano, aplique esta. Vuélvase, hermano, arrepentido. Llegue a Dios arrepentido. Vuélvase obediente a la palabra y vamos a ver los resultados. Muy bien. Después de esto, hermanos, vemos ahora Filipenses capítulo 2 en los versos 5 al 11, en obediencia a la palabra. Filipenses capítulo 2 en los versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2 en los versos 5 al 11. Dice de esta manera, hermanos, en los versos 5 al 11. Dice, ay, hermanos, me pasé 2 hojas. 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, hermanos. Estando en la condición de hombre, se humilló, hermanos. A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ustedes y yo ya no nos vamos a avergonzar. Cuando una persona por ahí, nada más por querer saber o por querernos hacer burla, nos dice: oye, tú, ¿y en quién crees tú? Porque yo he pasado por tu templo y no hay nadie ahí a quien adorar, o de dónde por qué te hincas. No, le ponemos a explicar. El Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él está cumpliendo su promesa. Cuando nos reunimos, el Señor está con nosotros, hermanos, está con nosotros. Muy bien. Y entonces confesar eso, hermanos, para que la gente no esté pensando que a fuerza tenemos que tener aquí alguna cosita. No, el Señor está con nosotros. Y más, hermanos, está, decían unos hermanos antes, se anda paseando ahí. Pero yo quité eso del paseo. Se anda paseando, nadie que se anda paseando. Está en el corazón de ustedes. Está en el corazón de ustedes. Está en tu corazón. Está en el corazón de ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo aceptaron. Correcto. Entonces, hermanos, tenemos que tener fe y ser obedientes a la palabra. El problema de ustedes, hermanos, ¿cuál es? Vamos a ver qué dice la palabra. Y hermanos, cuando la palabra diga que nosotros estamos equivocados y que tenemos que cambiar nuestro modo de ser, hermanos, pues ni modo, así dice la palabra. Y entonces nosotros tenemos que ser transformados o cambiados, hermanos, y pensar de otra manera. Muy bien. Concepto número 3, hermanos. Concepto número 3. La fe incluye amor a Dios.
También en eso yo no dudo, ¿verdad? Que todos ustedes sí aman a Dios. Muy bien, hermanos, ustedes aman a Dios. Vamos a ver, hermanos, si aman a Dios, vamos a ver qué cosa tiene Dios para ustedes. San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22, en los versos 36 al 38. Mateo capítulo 22, en los versos 36 al 38. Y dice así, hermanos, Mateo capítulo 22, en los versos 36 al 38. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, el primer mandamiento: amarás a Dios. Y ya dijimos que ustedes lo aman, ¿verdad? Ya hasta levantaron su mano. Ustedes lo aman. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere decir? Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, amarás a Dios. Eso dice la palabra, hermanos. Entonces, si la palabra nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios, bueno, pues vamos a hacerlo, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe, hermanos. Tenemos fe en que Él está con nosotros, hermanos. Y a veces se piensa, hermanos, porque encontramos a veces por ahí hermanos de acá de la iglesia, Nos encontramos por ahí y les decimos: ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermano? Ayer no fuiste al templo. Ay, hermano, es que tengo una cosa más importante que hacer. Oh, más importante que venir al templo. Bueno, está bien. Vamos a ver si cuando tenga su necesidad y todo eso, el Señor le contesta, hermanos. ¿Por qué? Porque no va a ir su oración tampoco. Pero bueno, vamos a pasar, hermanos, al libro de Éxodo, en el capítulo 20, en los versos del 1 al 6. Libro de Éxodo, en el capítulo 20, en los versos del 1 al 6. Libro de Éxodo, en el capítulo 20, en los versos del 1 al 6. Dice así la palabra, hermanos. Libro de Éxodo, capítulo 20, en los versos del 1 al 6. Muy bien, dice así. Estamos en el tercer punto, hermano. La fe incluye amor a Dios. Muy bien. Éxodo 20, en los versos del 1 al 6. Dice así la palabra. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, no te inclinarás a ellas. Si otro las hiciera, tú no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice el número 6, hermanos, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Correcto, hermanos? Entonces eso es, hermanos. ¿Cuánto andamos sufriendo en muchas ocasiones porque Dios no nos contesta? ¿Cuántas cosas hacemos, hermanos, cuando Dios no nos contesta? Nos vamos a meter hasta quién sabe qué lugares, porque nos dicen que allá sí contesta Dios, y ahí vamos a meternos para allá. No, hermanos, si Dios está aquí con nosotros de acuerdo a nuestra fe, hermanos, el asunto es solamente llamar la atención, hermanos. ¿Cómo la vamos a llamar la atención? Tal como dice aquí la palabra. Si Él es Jehová nuestro Dios,
que nos sacó del mundo, hermanos, y nos trajo para acá, nos saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues vamos a quitarlos, hermanos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero, hermanos, en muchas ocasiones amamos más que otra cosa nuestro trabajo. No, yo no puedo faltar al trabajo porque esto, porque aquello, porque el otro. Sí, hermanos, tenemos que amar al trabajo, pero tenemos que amar más a Dios, hermanos, más a Dios. Muy bien, hermanos. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muy bien, hermanos, vamos nosotros de acuerdo al tercer concepto, hermanos, amar a Dios. Y sí, hermanos, yo digo que sí, que seamos responsables con nuestro trabajo, hermanos, sí, pero antes que nada, amar a Dios, antes que al trabajo. Amar a Dios, hermanos, antes que al coche. Amar a Dios, hermanos, antes que otra cosa. Y Dios se va a manifestar entre nosotros, hermanos. Eso es lo que dice su palabra, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, de acuerdo a lo que dice la palabra, así es como nuestra fe tiene que responder, hermanos. Y nuestra fe va a encontrar primero, antes que otra cosa, se va a encontrar con Dios, hermanos. Y dice Dios que lo tenemos que amar primero a Él. Bueno, pues vamos a hacerle así, hermanos, y vamos a ver qué sucede. Porque si nuestra petición ha sido contestada y ya tiene tiempo, hermano, pues simplemente vamos a poner en práctica estos conceptos de la fe y vamos a ver qué sucede. Y si es eso, hermanos, bueno, pues vamos a hacerlo, así como dice la palabra. Muy bien. Este es, hermanos, que la fe incluye el amor a Dios. Correcto. Muy bien. Cuarto concepto. Ahí terminamos. La fe es una actividad personal. Seguir a Cristo a donde Él nos quiera llevar, hermanos. Seguir a Cristo a donde Él nos quiera llevar. Hermanos, ya les he dicho en algunas ocasiones que cuando andaba yo de supervisor, allá por Puebla y Tlaxcala, hermanos, había templos vacíos, cerrados. Ajá. Y entonces llegaba yo, ¿y qué pasó? No, pues ya lo cerramos hace medio año porque pues ya no teníamos pastor, ya no teníamos quien nos predicara y pues ya lo cerramos. Bueno, pero ya van a salir del instituto hermanos y hermanas y que se disponen para el trabajo. Sí, hermano, mándenos uno para acá. Bueno, y me encuentro con los hermanos allá en cerámica. Iban a salir creo que 4 muchachos, hombres. Y entonces me acerco con ellos y les digo, ¿ustedes son los que van a salir? Sí, hermano, sí. Entonces al ratito les van a dar su reconocimiento. Sí, hermano, sí. Ah, ¿entonces puedo contar con ustedes? No, hermano, ¿cómo? Entonces, van a salir del instituto, les van a dar su reconocimiento, pero no puedo contar con ustedes. Dice, es que nosotros nada más venimos a estudiar, nomás por conocer. Pero eso de que me vaya yo a trabajar a algún lado, no cuente usted con nosotros. ¿De qué sirve que iban a salir 4 si no voy a contar con ninguno, hermanos? Bueno, entonces, hermanos, lo importante es que la fe, hermanos, incluye actividad personal para seguir a Cristo a donde Él nos quiera llevar. Hermanos, a lo mejor nos quiere llevar a otro lugar y allí vamos a encontrar, hermanos, la felicidad que a veces no encontrábamos a donde estábamos, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a determinados lugares y ahí tiene, hermanos, la forma en que Él puede darnos la alegría, la felicidad de haberlo conocido. Pero bueno, muy bien, hermanos. ¿Qué quieren que yo diga, hermanos? ¿Qué quieren que yo diga? Pero vamos a ver, hermanos, en este punto número 4, San Mateo capítulo 4, en los versos 18 y 19. San Mateo capítulo 4, en los versos 18 y 19.
San Mateo capítulo 4, en los versos 18 y 19. Y dice de esta manera, hermanos, en San Mateo capítulo 4, en los versos 18 y 19. Amén. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Así es que entonces, si tenían la destreza para pescar pescaditos, hermanos, pues ahora iban a tener la destreza para pescar hombres. Ahora, en este tiempo, el Señor Jesucristo lo que quiere es que haya pescadores de hombres, hermanos, pescadores de hombres. Pero vean ustedes qué tiempos aquellos cuando el Señor Jesucristo buscaba gente para que fueran pescadores de hombres, y hasta esta fecha la palabra sigue diciendo que tenemos que ser pescaderos de hombres. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque todo ese tiempo, hermanos, no se han decidido las gentes a ser pescadores de hombres. Pero eso dice la palabra, hermanos. Muy bien. Vamos a ver otro pasaje. Ahí mismo en San Mateo, pero ahora capítulo 10, en los versos 34 al 39. San Mateo, capítulo 10, en los versos 34 al 39. Muy bien, dice así, hermanos, en San Mateo capítulo 10, en los versos 34 al 39. Dice, habla Cristo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en pleito, en disensión, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Eso dice la palabra, hermanos. Y como que el Señor está buscando esos hombres, esas mujeres, hermanos, que se dediquen a buscar gente para que su iglesia crezca, hermanos. Pero qué difícil es eso, hermano, qué difícil. No hay personas que se dediquen a eso, hermano. No hay personas. Y por esa razón, pues bueno, hermanos, así está la situación. Pero el Señor Jesucristo tiene esa mentalidad, que cualquiera que se aliste con Él en su obra, hermanos, Él tiene un trabajo muy importante. Vete a pescar hombres, vete a buscar hombres, vete a buscar personas que conozcan mi palabra, que conozcan el Evangelio. Y entonces ahí está la situación. Pero bueno, seguimos viendo el Evangelio de San Mateo, ahora en el capítulo 12 y en los versos 46 al 50. Capítulo 12, en los versos 46 al 50. Dice así, gloria a Dios, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Imagínense, hermanos, ya todo esto está lleno, allá afuera está María y sus hermanos y le quieren hablar. Entonces, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él no hace como todos los pastores: hermanos, discúlpenme tantito, ya me bajo y ahí voy a ver qué cosa quiere allá mi familia. No, fíjense lo que contestó el Señor Jesucristo. Y dijo así, hermanos:
Y dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y esa es mi madre. ¿Cómo ven esto, hermanos? Pero si pasa algo así con mi familia, les digo: hermanos, discúlpenme tantitito, voy a ver qué cosas quieren allá mis familias. El Señor Jesucristo no. Él dice que ustedes y yo somos sus hermanos y somos sus hermanas y somos su madre. Fíjense nada más, hermanos. Bueno, pues si eso somos, hermanos, pues vamos a amarlo mucho, como ya prometimos. Muy bien, hermanos. Este es la cuarta actividad el cuarto concepto. Muy bien. Este último pasaje, hermanos, en el cuarto concepto. Primera de Corintios, capítulo 7, en los versos 29 al 35. Primera de Corintios, capítulo 7, en los versos 29 al 35. Capítulo 7, en los versos 29 al 35. Y dice así, hermanos, dice así, 29 al 35. Pero esto digo, está hablando el apóstol Pablo: hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tienen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apostasía de este mundo se pasa. Porque la apostasía de este mundo se pasa, correcto. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, el soltero. De modo agradar al Señor, Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así dice la palabra, hermanos, cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. Pero el apóstol Pablo, él quisiera que fuéramos como él. Él no se casó, hermanos, y se iba de viaje por acá y por allá y esto y lo otro, y lo agarraban y le daban una buena patiza y lo aventaban afuera del pueblo y se paraba y allí iba otra vez a ver a los hermanos y les decía que es necesario padecer para que después podamos entrar al reino de los cielos, y ahí seguía otra vez, hermanos. Bueno, pero yo les digo otra idea. Yo sí quiero que se casen, muchachas. ¿Sí me están oyendo todas las muchachas? Casaderas, desde luego. Las que ya están casadas ya no estén pensando otra cosa. Las que están casaderas, sí quieren. ¿Sí? Y los muchachos también. Bueno, es bueno que se casen, según yo, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos formar un hogar, tenemos la felicidad de ver a nuestros hijitos y quién sabe cuántas cosas más bonitas, pero no nos vamos a apartar de la obra del Señor.
tenemos que trabajar para la obra, un poquito, no tan entregados como el apóstol Pablo, que entregó su vida y todo para servir al Señor, pero sí tenemos que trabajar para el Señor, hermanos, ¿eh? Tenemos que trabajar para el Señor. Así es de que entonces, hermanos, en estos 4 conceptos de la fe, tenemos nosotros, hermanos, en primer lugar, que arrepentirnos, apartarnos del pecado y trabajar para la obra del Señor. En la segunda, tenemos que ser obedientes a la palabra, hermanos. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Si la palabra nos dice que vayamos a ver a determinada familia, que vayamos a ver a determinada persona, que vayamos a ver a determinado grupo de personas, pues tenemos que ir, hermanos, porque así dice la palabra. Muy bien. La fe incluye también amor a Dios. Si amamos a Dios, hermanos, entonces vamos a obedecer lo que dice su palabra. Y usted métase, hermanos, a trabajar en la obra del Señor con usted, su esposa, su coche, su casa, todo el dinero que usted tiene, y también a sus hijitos. Enséñelos a trabajar en la obra del Señor. Muy bien. En el cuarto, hermanos, la fe es una actividad personal para seguir a Cristo a donde Él nos quiera llevar. Y por eso cuando el apóstol nos recomienda que no nos casemos, pero ¿verdad que sí se quieren casar, muchachas? Pues sí, pídanle a Dios, pídanle a Dios. Ya las vio que ya están casaderas, pero ahora pídanle a Dios, hermana, porque están esperando a ver si encuentran por ahí uno, como en mis tiempos, con su bigotito bien recortado y toda la cosa. Ahí va. No, que Dios les dé uno. Y también los muchachos, hermanos, pídanle a Dios, porque no le piden y luego después nomás andan agarrando por ahí lo que encuentran. No, pídanle a Dios y Él les va a dar la esposa que corresponde. Muy bien, hermanos, una mujer que le pedía a un juez, como ya lo vimos, injusto, que le hiciera justicia. Este hombre no tenía temor de Dios ni respetaba a hombre alguno, pero ella tenía fe en que iba a contestar su petición. Y así fue. El pensamiento del hombre cambió, hermanos, de acuerdo a lo que les he explicado. Cambió, hermanos, y dijo, ay, esta mujer, que no me esté fastidiando, mejor le voy a hacer justicia. Mañana que venga, luego le digo, a ver, ¿qué te pasa? Y le voy a hacer justicia, porque si no me va a fastidiar. Y el Señor Jesucristo le dijo a toda la gente que tenía ahí, ¿no el Padre hará lo mismo con ustedes, hermanos o amigos? Sí, Dios también, hermanos, va a contestar sus necesidades de ustedes. Las peticiones de nuestro corazón las va a contestar, hermanos. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, está atento a lo que nosotros, después que lo aceptamos, a lo que nosotros tenemos de necesidades. Y si Él ve, hermanos, que tenemos necesidad de algo, Él nos los va a conceder, pero siempre y cuando, hermanos, estemos bajo la sombra del Omnipotente, porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, va a tener todas las cosas que Él necesita. Yo solamente les invito, hermanos, nosotros por la fe estamos esperando a Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Vamos a prepararnos, hermanos, vamos a prepararnos. Y si Cristo viene, hermanos, y Cristo está aquí con nosotros, ¿por qué algunas personas dicen, ay, no pude ir porque me fui quién sabe a dónde? No, es que aquí está Cristo, hermanos. Él sí viene, Él sí cumple, hermanos, y está aquí con nosotros para oír nuestras necesidades, nuestras peticiones, para oír nuestro canto, para oír nuestra adoración, hermanos. El Señor Jesucristo siempre cumple su promesa. Desde aquellos tiempos cuando Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él ha cumplido su promesa, hermano. Y por eso dijo, a donde estén 2 o 3 y se congreguen en mi nombre, allí voy a estar yo en medio de ellos, hermanos. Pues yo creo que sí está aquí con nosotros, hermanos. Ya no duden, hermanos, acérquense. Sí está Cristo aquí, hermanos, sí es verdad. Él cumple su promesa, hermanos. Y las necesidades que nosotros tengamos,
hay que, hermanos, pedírselas, hay que ponérselas, hermanos, en sus manos. Él no es como el juez injusto, hermanos. Él sí está dispuesto a atender nuestras necesidades y nuestras peticiones para que pues estemos nosotros contentos con Él y podamos trabajar en su obra. Bueno, hermanos, yo solamente los llamo, yo solamente les invito, yo solamente les digo, hermanos, que el Señor está aquí con nosotros. Muchos no lo creen ya, nunca lo han visto, nunca nadie lo ha visto. Para eso se necesita la fe, porque es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, hermanos, en el nombre del Señor les digo, no falten al templo, no falten aquí, hermanos, porque la reunión no es conmigo, hermanos, la reunión es con Cristo y Él es el que se va a encargar de todo lo que nosotros necesitemos, hermanos, y va a estar dispuesto a complacer nuestras necesidades, porque para eso nos hizo sus hijos, para eso nosotros lo aceptamos como Padre, hermanos, porque andábamos como huérfanos por allá, hermanos, y por esa razón Él quiere que nosotros ahora, hermanos, gocemos de sus bendiciones que Él tiene para nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, delante de tu presencia, divino Señor, está este grupo de tus hijos, poderoso Dios. Te pido, Padre, te pido, divino Señor, Dios omnipotente, que tú, divino Señor, oigas las peticiones de su corazón, Padre Santo, y que si ellos hablan y dicen que tienen fe, cuando tú vengas, sí te van a estar esperando, Señor, porque a lo mejor se les olvida, divino Dios, porque a lo mejor piensan que faltan muchos años para que vengas, divino Señor, Dios Todopoderoso. Pero tú vas a venir, Señor, cuando menos lo esperamos, Señor del cielo. Pero que el día que vengas, divino Señor, estemos, divino Señor, la mayoría de esta iglesia, Señor, estemos esperándote, estemos dispuestos. Si vienes en la noche, divino Señor, y oímos el clamor, nosotros nos vamos a levantar, Señor, y vamos a estar esperando que tú llegues, divino Señor, Dios Todopoderoso. Te pido, divino Señor, que bendigas a mis hermanas. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, porque tanto hermanos como hermanas tienen sus necesidades, tienen sus peticiones, divino Dios. Concédele las peticiones de su corazón, poderoso Padre, y sé con ellas, divino Señor Dios. Y referente a tu venida, que todos estemos esperando, Señor, que todos arreglemos nuestra vida, Señor del cielo, y que te estemos esperando, porque de que tú vienes vas a venir, Señor, divino Señor, vas a venir, poderoso Padre. Y por eso era la preocupación del Señor Jesucristo cuando les dijo, sí, y cuando Cristo venga, cuando yo regrese, ¿habrá fe en la tierra? ¿Habrá hombres y mujeres que tengan fe para esperar mi regreso? Hermanos, el Señor Jesucristo quiere que tengamos esa fe para esperar su regreso, hermanos. Pero vean ustedes, la fe incluye arrepentimiento, incluye obediencia, incluye actividad personal, hermanos. Incluye, hermanos, amor hacia Dios. Gracias, Señor, por esta meditación de tu palabra, que se grabe en el corazón y en la mente de mis hermanos, poderoso Dios. Y así, divino Señor, vamos a seguir adelante. En medio de todos los obstáculos que se nos presenten, tu iglesia, divino Señor, va a seguir caminando, poderoso Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre. Amén.